Estamos, como decía al inicio, en esta jornada mundial de oración por las misiones. Y es preciosa esta palabra porque Jesús nos muestra un camino. Se lo muestra en primer lugar a los apóstoles, pero es el camino para todos, que es el de dar la vida. Fíjense, se acercan a Jesús estos dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, que eran primos de Jesús. Ellos eran primos. Y se acercan diciéndole: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Fíjense, es interesante esta expresión de esta petición que hacen estos dos apóstoles. Porque dice, en primer lugar, sentarnos en tu gloria. En algún momento Jesús dice esta frase, que nosotros ya la hemos escuchado alguna vez: donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Pero esa frase tiene relación a una frase que decían los rabinos en la época de Jesús. Donde hay dos o tres hombres fieles a Yahvé, reunidos meditando la Torá, la ley, o sea, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, allí está la Shekinah de Dios. Esa era la frase, más o menos, que decían los rabinos. Y Jesús la modifica, hace una paráfrasis y dice: donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, porque en mi nombre, porque Él es la palabra, dice, ahí estoy yo. Y es fuerte, porque los rabinos decían, ahí está la Shekinah de Dios. Y Jesús dice, ahí estoy yo. ¿Qué significa? Donde está Jesús, está la Shekinah. La Shekinah hace, por así decir, la gloria de Dios. La gloria de Dios. O sea, Dios nos quiere llevar a estar en su gloria. Aquí está Jesús presente y nos está rodeando su gloria. Es como un anticipo del cielo, porque es interesante porque cuando nosotros hablamos del cielo, en el término clásico, se dice gloria, en contraposición a infierno. Gloria, infierno, ¿verdad? Porque nos llama a eso, al cielo. Sin embargo, aquí los apóstoles no están pensando en esa gloria, sino están pensando con la mentalidad una mentalidad terrena, que era la mentalidad que tenían los judíos de esa época, que el Mesías iba a restablecer el reino de David y Salomón. Resulta que David al principio lo persiguió el rey Saúl. Entonces él tuvo que correr mucho, esconderse en lugares tétricos, incluso en cuevas. Y allí se encontró con bandoleros. O sea, los bandoleros se reúnen en lugares tétricos para hacer sus planes macabros. Y se encontró con unos bandoleros, y estos bandoleros lo protegieron. Entonces, cuando se cambian los roles, a David lo nombran rey, él llama a esos bandoleros y los nombra en puestos importantes de su reino.
Esa es la mentalidad que tienen aquí Santiago y Juan. Obviamente, ellos no son bandoleros. Pero ellos, bueno, nosotros te venimos acompañando a darnos puestos. Bueno, cuando estés en tu gloria, en el reino. Y él le dice, fíjense cómo el texto de la carta a los hebreos es precioso, porque dice, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. En ningún momento Jesús juzga a sus apóstoles, pero les va a mostrar, ellos quieren ir a la gloria, pues yo les muestro el camino a la gloria. Este es el camino a la gloria. ¿Son ustedes capaces de beber el cáliz que voy a beber y ser bautizados con el bautismo como que voy a ser bautizado? Obviamente, ellos lo entienden literalmente. Beber un cáliz es sabroso, un traguito de vino. Ser bautizado, un poquito de agua que te echen, refrescante. Pero Jesús lo está hablando en el sentido metafórico de la pasión y muerte que él va a sufrir. Porque él va a decir, en el Monte de los Olivos, va a decir, Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Está hablando de ese cáliz. Cuando él habla del bautismo, es el bautismo de su pasión y muerte. Entonces él está diciendo a ellos, también ustedes van a pasar por ahí. Aunque ellos no entienden de qué se trata. Pero ese es el camino a la gloria. Ese es el camino a la gloria. Y fíjense que después de ahí los otros se enfurecen, porque claro, todos querían tener los mejores puestos. La opinión era, bueno, que sea Jesús el que decida. No somos nosotros que vamos a decirle a Jesús. Pero se enojan por eso, porque ellos también quieren esos puestos. El punto es que Jesús nos dice, muchachos, esa es la mentalidad del mundo. No es la mentalidad de Dios. Fíjense que cuando Santo Tomás habla un poco del gobierno, de cómo ha de ser un buen gobierno, él lo pone en esos términos. Hay tres formas de buen gobierno y tres formas de mal gobierno. El buen gobierno sería un rey, la monarquía, o bien la aristocracia, gobierno de unos pocos. Sí, primero es uno, después unos pocos, y después el pueblo, entendido en que el pueblo es el que le va indicando al rey o al gobernante lo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, eso sería un buen gobierno. Un mal gobierno sería un tirano o la oligarquía o la demagogia, ¿verdad? Buen gobierno sería el reino, la monarquía o la aristocracia o la democracia. Aunque en realidad él le dice república, siguiendo a Aristóteles. Ahora, ¿qué es lo que diferencia un buen gobierno de un mal gobierno? El objetivo. ¿Para qué quieren gobernar? Un buen gobierno busca el bien común. Pero atención, el bien común no es solamente el bienestar del pueblo. No es simplemente eso, sino, lo dice con unas palabras muy específicas Santo Tomás.
es un bien vivir que facilite un bien vivir del pueblo, que lo encamine a la vida de la bienaventuranza eterna. Eso es el bien común. Un bien vivir que encamina al pueblo a la bienaventuranza eterna. De tal manera que cuando el rey busca solo su propio bien, es un tirano. Si el grupo de los pocos busca su propio bien, es una oligarquía. Y se busca aparentemente el bien del pueblo, porque tú escuchas lo que dice la gente, pero no estás buscando ese bien vivir para ir a la bienaventuranza, sino un bien que simplemente una comodidad, hacer lo que les da la gana, pero no garantiza que vayan a la bienaventuranza o que los encaminen a la bienaventuranza. Eso se llama demagogia. Porque estás simplemente escuchando al pueblo para llevarlos prácticamente a su condenación. Por eso, esa es una cosa interesante. Y la mejor forma que es, dice Santo Tomás, es como una forma híbrida, ¿verdad? Donde el rey es elegido. Fíjense, el rey no es por sucesión, sino el rey es elegido por el pueblo sabiendo que va a buscar el bien común para el pueblo. Es preciosa esa enseñanza de Santo Tomás. Y lo que subraya Jesús es que el rey va a servir. Entonces, hubo reyes santos que hicieron esto. San Fernando Rey, San Luis Rey. San Fernando Rey fue un rey español que de la época de la Edad Media. Lo mismo San Luis Rey. ¿Por qué después no hay reyes santos? Por ejemplo, cuando pasa la Edad Media, que era la época de la cristiandad, viene la época moderna, había reyes que son reyes absolutos. ¿Qué significa absoluto? Que ellos deciden el bien y el mal de su pueblo. Entonces, no hay reyes santos en esa época. ¿Por qué? Porque buscaban su propio bien, eran tiranos. Y entonces, pero a nosotros no nos corresponde ahora a ponernos a ver quién es el rey bueno y quién es el rey malo, sino simplemente nos corresponde vivir esto que nos enseña Jesús, el servicio a los demás. Así es la forma de reinar, por ejemplo, del Padre en su pequeño reino, que es la casa. El papá, la mamá, en su pequeño reino, que es la casa, que es la familia. La manera de reinar es servir, buscando el bien común, o sea, un bien vivir que les conduzca a la vida de la bienaventuranza. Esto es lo que nos enseña la palabra de hoy. Ojalá que nosotros busquemos esto, ponernos al servicio de los demás. Y precisamente eso es la misión, ponernos al servicio de los demás para que conozcan el camino al cielo, a la vida eterna. Así sea.